Buenas tardes, amigos y amigas de Límite Motor, un nuevo podcast para el canal YouTube. Hoy vamos a dar un nuevo enfoque al mundo del motorsport con una aventura solidaria, una aventura que intenta fomentar la formación de la gente joven y que le da una dimensión al motor que en otras ocasiones ya hemos comentado, que es la de generar formación, generar nuevas expectativas para la gente joven, que es uno de los, vamos a decir, productos más importantes que tiene el motorsport como fuente de riqueza para el entorno, tanto sea comercial como sea humano, que es una de las vertientes que en muchas ocasiones intentamos transmitiros desde este canal. ¿De acuerdo? Me encuentro hoy con dos protagonistas de excepción, como son Ignacio Ortega, senior y junior, ¿no? que son los protagonistas de esta aventura que se denomina Uniride. Lo primero de todo, ¿nos podéis explicar para la audiencia que tenemos en Límite Motor en qué consiste esta prueba que se denomina Uniride? Bueno, pues la carrera Uniride es una carrera que nace en Marruecos, en Algeciras, en Tánger. En Algeciras es verdad que cogemos el ferry ya directamente para venirnos a Marruecos y son en torno a unos 2.500 kilómetros aproximadamente y hacemos una vuelta a lo que es todo Marruecos, Marruecos más occidental, sobre todo yendo por el Atlas hasta llegar a Merzouga y pues la vuelta ya por Marrakech. Son en torno a 7 etapas que se realiza con un coche antiguo de más de 15 años y con la vertiente más solidaria, que es la de llevar 40 kilos de material escolar para que luego sean repartidos por la propia organización Uniride por los poblados del Marruecos rural, por así decirlo, durante la primera y la segunda etapa. Disculpa, Ignacio, para situar a nuestros seguidores, Uniride es un ride, es decir, se desarrolla con el perfil de ride, es decir, una carrera vamos a decir, carretera abierta, lo que pasa que se desarrolla en el desierto, ¿de acuerdo? Pero detrás de lo que es la pura carrera hay, vamos a decir, un objetivo formativo y solidario. Uniride nace como una competencia para centros de formación y para estudiantes. La realidad es que Uniride no busca tanto lo que es la formación del estudiante, sino más bien es una carrera que busca publicitarse dentro del mundo universitario para jóvenes universitarios que quieren hacer un primer contacto con lo que es el mundo de la empresa, los patrocinios y demás, ¿no? Entonces, más que un ride, es prácticamente casi una aventura en la que se conjugan muchas cosas. Es verdad que se conjuga pues, una conducción de un coche antiguo, pero también supone pues, el hecho de reunir una serie de patrocinadores para poder construir un poco pues, lo que financiar, por así decirlo, lo que es la participación en la carrera. Pero la preparación del coche también tiene sus condicionantes, ¿no? Tiene unas connotaciones formativas, ¿entiendes? Sin duda. Lo que ocurre es que nosotros hemos cogido este proyecto que nosotros hemos titulado de la Sierra del Desierto. La verdad es que es un proyecto que entra dentro de mi doctorado. Yo soy licenciado en Filología Inglesa, pero bueno, estoy haciendo mi doctorado en Educación. Y entonces soy profesor en un instituto de Segovia y entonces la idea de Uniride se nos ocurrió para fomentar un poco lo que es un trabajo transdisciplinar competencial con los alumnos. Y entonces vimos un proyecto real para traer al instituto de manera real y que los alumnos trabajaran con base a la realidad. Esto nosotros. Es verdad que los otros participantes no tienen necesariamente que pertenecer al mundo de la ingeniería o al mundo de la FP o a una carrera que tenga que ver con el motor. Sí que es verdad que esta participación en esta carrera te obliga a tener una serie de conocimientos.
no necesariamente muy profundos, pero sí un poco pues, a saber dónde está el aceite, cuál es la presión, qué tal va la refrigeración del coche, cuál es la amortiguación, qué tipo de neumáticos son los más interesantes, el inflado o el desinflado del neumático, pues cosas básicas de un coche, pero que bueno, que igualmente que hay que saberlo, ¿no? Entonces, realmente un e-ride no está relacionado enteramente con la formación de los alumnos, pero sí que exige que a lo largo de todo lo que es la preparación de esta carrera, que lleva mucha preparación de fondo, necesariamente tienes que formarte. Tienes que formarte no solamente en el ámbito del motor, sino también en otras cuestiones, incluso para los patrocinios, saber que si pides patrocinio, pues tienes que hacerlo de una manera, tienes que pedir permiso a una serie de entidades, tienes que declarar lo que pides de patrocinio, ¿no? Esas cosas son cosas que necesitas saber. ¿Cuál ha sido el papel que han jugado los alumnos en toda la preparación de la prueba? Bueno, nosotros hemos trabajado para hacer este proyecto. Pedimos primero permiso a la Dirección Provincial y a la Consejería de Educación de Castilla y a la Dirección Provincial de Segovia de Castilla. Y luego nos pusimos en contacto con dos institutos más, la Escuela de Arte y Diseño de Segovia y la Escuela de FP de la Albuera de Segovia. Aparte de nuestro CEO, que es un CEO rural, es un instituto rural que llega a una formación hasta cuarto de la ESO. Entonces nuestros alumnos lo que han hecho ha sido trabajar conjunto con estos dos institutos. En primer lugar nos fuimos a la Escuela de Arte porque todo el diseño que ves en la carrocería y toda la forma en la que está pintado el coche es un diseño que han hecho los alumnos. Los alumnos del CEO de Villacastín, junto con los alumnos de la Escuela de Arte de Segovia, decidieron en grupos cómo iban a pintar el coche. Entonces este es el resultado de cómo se ha pintado el coche. El logo que ves de la Sierra del Desierto, que es una cigüeña, pues también es un logo que sale y nace de la colaboración entre la Escuela de Arte y los alumnos del CEO. Y luego, aparte, nosotros en nuestro CEO hemos trabajado de manera transdisciplinar con las diferentes áreas, pues desde física y química, desde la economía, desde el inglés, desde lengua castellana, desde la asignatura de plástica, desde todas las asignaturas que se ven en cuarto de la ESO. Hemos trabajado todos los contenidos que aparecen en Alumloy, de manera que podamos integrar todo lo que hemos trabajado con este coche y podamos integrar el currículum, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en economía pues hemos tratado de cuánto cuesta participar en una WeRide. O en física y química hemos calculado el área que ocupa el coche, la fuerza de rozamiento, el peso que tiene y la fuerza y todo lo que tiene que ver con las fuerzas. Incluso en matemáticas hemos calculado las dimensiones, el área, el volumen de los coches, diferentes coches, y luego hemos intentado sacar diferentes formas geométricas a partir de los coches. Incluso hemos llamado a las Fuerzas Armadas, porque como esto es una carrera de orientación, llamamos a la Subdelegación de Defensa en Segovia para que intentara pues, enseñar a nuestros alumnos de cuarto de la ESO cómo es una jornada de orientación. Y entonces, bueno, pues nos fuimos efectivamente a hacer una jornada de orientación con los packs de racionamiento, bueno, de las raciones individuales de compande que tienen los militares, pues un poco para que los chavales tuvieran un poco la sensación de saber qué es esto, de la orientación. Incluso nos hemos ido a conducir unos karts en el circuito de la Higuera, pues que los alumnos tuvieron una conducción para luego calcular efectivamente pues todas las variables que entran dentro de los problemas de física y química, vaya. Luego sí que en el fondo ha habido un trabajo docente muy potente detrás del proyecto, ¿no? Yo creo que sí. Ha habido un trabajo muy potente por parte de todos los profesores que han estado involucrados en este proyecto, porque hablábamos de la Escuela de Arte, pero es que la Escuela de FP de Mecánica de la Albuera también ha hecho un gran trabajo, porque mis alumnos y la Escuela de Arte han diseñado lo que es la pintura, cómo iba a pintar el coche, pero luego quien se ha encargado de pintar el coche son los alumnos de chapa y pintura del ciclo medio de la Albuera. Mis alumnos han ido a la FP de la Albuera pues, a colaborar con los alumnos de la FP, incluso los de mantenimiento de vehículos, la FP básica ha hecho por el mantenimiento, digamos, de un coche, pues el inflado de las ruedas, por dentro pues le han cambiado un poco pues todo lo que es
la palanca de cambios que está un poco cutre, en fin, cosas que son básicas de un coche, pero que bueno, que los alumnos y los profesores se han involucrado en ello, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta que has obtenido tanto de alumnos como de profesores con este proyecto? Pues mira, la realidad es que los profesores de mi instituto, todos, primer día que comentamos esta idea, todos me han apoyado, principalmente el director. El director ha sido un gran apoyo porque es el que más ha empujado y el que más ha caído en este proyecto, porque no deja de ser un proyecto de una cierta envergadura. Y el resto de los profesores, pues ya en junio les comentamos la idea que se tenía, y en septiembre pues se ha hecho efectiva gracias a que bueno, pues hemos contado con el apoyo de la Consejería de Educación y la Dirección Provincial de Educación de Segovia. Y luego pues por parte de los alumnos yo creo que les ha gustado más, les ha gustado mucho lo que son las actividades prácticas. No tanto así las actividades más teóricas, pero las actividades prácticas en las que pues, se han disfrutado mucho pues, cuando ha venido el Parque Científico de la UBA a hacer gestión de equipo con ellos, una cohesión, para ver cómo incluso el análisis, hemos hecho análisis de anuncios de coches de los años 80 y 90, hemos analizado diferentes aspectos. Pues esas cosas prácticas, e incluso cuando han analizado las fuerzas de rozamiento con los coches, pues eso les ha gustado mucho. Incluso en educación física han hecho ejercicios típicos para trabajar el tren superior que tiene que trabajar un piloto de competición, vaya. Entonces yo creo que en las partes prácticas les ha llamado mucho la atención, y por parte de los profesores, pues cuando se comentó la idea, la verdad es que sí que han mostrado mucho apoyo y mucha iniciativa en llevarla a cabo, claro, que sin ellos no habría sido posible, vaya. Fenomenal. ¿Por qué este proyecto para tu tesis doctoral y no otro tipo de proyecto, vamos a decir, más light, ¿no? Más tranquilo, más relajado? Desde luego que es una buena pregunta, porque me acuerdo cuando empecé a comentar con mi profesor de tesis, José Luis, director de tesis de la Universidad de Valladolid, ideas previas que tenía el doctorado, pues íbamos a hacer un doctorado un poco más enfocado en algo más teórico, vaya. Y entonces no estábamos viendo el calado que podía tener. Entonces le comenté esta idea que se me había ocurrido hacía un año antes de empezar todo este proyecto. Pues se me había ocurrido esta idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto real en el centro que los alumnos a lo mejor puede que lo quieran, ¿no? Y dijo, me gusta, vamos a hacer ese proyecto. Y entonces digo, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Y la verdad es que dije, pues, ¿cómo podemos hacer un proyecto real en educación y demostrar que es posible hacer cosas de este tipo, que son ideas un poco peregrinas, pero que realmente tienen una noción real y una dimensión real muy potente? De hecho, podríamos decir que hasta los colegios más prestigiosos del Reino Unido hacen este tipo de proyectos. A lo mejor no se van al desierto con un coche, o a lo mejor el profesor no se va al desierto con un coche, pero sí es verdad que hacen proyectos prácticos. Estoy acordando de Gordonstoun, por ejemplo, en Escocia, que les enseñan a ser salvaguardas, ¿cómo se llama? Salvacostas. Eso es, salvacostas, ¿no? Entonces, bueno, guardacostas. Entonces les enseñan a ser guardacostas, les enseñan a irse al mar, a entender cómo funciona el mar, etc. Entonces, y hacen cosas de currículum. Entonces yo dije, ¿por qué no vamos a hacer algo parecido? Sí, porque esto está dentro del currículum. O sea, tú tienes la ley y dices, ¿vale? Pintar a spray. Bueno, pues pintar a spray, se ha pintado a spray, pero en vez de pintar a spray en una pared, hemos pintado spray en un coche. O las fuerzas de rozamiento, en vez de verlo en un papel, ¿por qué no lo vemos en la realidad? ¿Por qué no vemos un coche y la fuerza de rozamiento que tiene el coche? Leer un libro, por ejemplo, de literatura. En vez de leer un libro de literatura cualquiera, ¿por qué no leemos Las 24 horas de Le Mans, de J.R. Wells? Sí. O sea, que se puede hacer. Entonces la idea era demostrar que es posible hacer estas cosas. Y en la ESO. Muy bien, y hablando con Ignacio Señor, cuando le dice que va a ir al desierto con un proyecto hecho por los alumnos, ¿usted qué piensa? Bueno, lo primero fue una sorpresa tremenda, porque yo no estaba seguro de que yo fuese capaz de hacerlo. Pero luego me fui mentalizando, fui recopilando material, leyendo cosas, y me fui entusiasmando un poco con la idea, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, pues me acepté.
bien. Este tipo de proyectos son entusiasmantes para casi todos, ¿no? Pues son entusiasmantes para cualquier tipo de edad, porque yo pensaba que era el más mayor cuando llegué al RAI, y sin embargo me encontré con 2 o 3 personas que aún eran más mayores que yo y que estaban ahí perfectamente, o sea que era una cosa muy novedosa, una aventura que siempre has tenido en mente y que nunca has podido realizar, ¿no? Y era muy bonito. Bueno, pues vamos a entrar un poco en lo que fue la prueba. ¿Cómo se desarrolló la prueba? Porque he visto que eran aproximadamente, como has comentado antes, unos 2.500 kilómetros. Había una serie de etapas, aproximadamente unos 390 kilómetros, he visto de promedio, unas menos, otras más. Y después había una etapa maratón de 440 kilómetros. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo eran las etapas? ¿Qué dificultades más grandes encontrasteis? Sí, las etapas efectivamente duraban, pues salíamos por la mañana temprano, como a las 7 de la mañana ya teníamos que estar con el coche preparados, porque la salida se establecía pues como a las 7:30. Y de media pues serían, pues yo creo que unas 10 horas al volante, 9-10 horas al volante, dependiendo de la velocidad a la que fueras. Tampoco nosotros hemos ido a hacer el bestia, ni buscar ganar. De hecho, hemos entendido por qué en el París-Dakar la importancia no es ganar, sino acabar. Entonces, hemos entendido en qué consiste acabar una aventura de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, la primera etapa empezó en Algeciras a las 4 de la mañana, creo que fue. Sí. Entonces cogimos el ferry y a las 6 de la mañana ya estábamos en Tánger. Y a partir de Tánger pues fue una etapa de enlace para empezar a hacer la primera, una etapa de enlace que duró pues aproximadamente unas 6 horas hasta llegar La a etapa cero. La etapa cero, por así decirlo, sí. Entonces la etapa cero es la más, la menos divertida, por así decirlo, porque bueno, es etapa de enlace, es prácticamente todo asfalto. Y ya en la etapa 1 ya empieza lo que es la emoción de poder hacer rutas un poco pues más de montaña, por así decirlo, porque el primer día ya empezamos a escalar el Atlas. Entonces es curioso ver que Marruecos no es el país amarillo que tú le piensas de pequeño, sino empiezas a ver que Marruecos no es amarillo, que es verde, que es marrón e incluso blanco, porque había mucha nieve. En febrero las montañas estaban llenas de nieve. Y bueno, pues esto es la primera etapa. Y ya luego, pues a partir de la segunda, empezamos ya a tocar un poco la arena. Entonces, en la segunda etapa ya empezó lo que es etapas, digamos, off-road, donde empezaba un poco pues todo lo que era wedges de arena, ríos de arena, algunas dunas, no las dunas que se ven en el París-Dakar, vaya, porque eso es imposible, pero sí que había dunas pues que requerían un poco pues de pericia al volante y sobre todo con las marchas, ¿no? Y entonces pues un poco pues todos los días era la etapa 2 y la etapa 3 pues era atravesar todo el desierto de Merzouga, casi lindando con la frontera con Algeria. Y pues fueron etapas muy bonitas porque los coches tampoco íbamos muy bien, no es a una gran velocidad si no quieres, pero sí que tienes que tener pericia con la arena y tienes que entender que te puedes quedar en la arena atrapado. Entonces, bueno, pues lo bonito de todo este raid fue que pues íbamos en grupos de 3, equipos de 3, que más o menos pues nos íbamos ayudando, pues cada uno con sus planchas de desatranco, que las metías debajo de las ruedas, y entonces más o menos todo el mundo empujaba y salías del atasco, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues son etapas en las que son mágicas. El desierto es como si te atrapara. La mente se queda en blanco y no ves más que un horizonte plano y es espectacular, la verdad, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho el contraste que tiene Marruecos, ¿verdad? Entre el Atlas, las montañas del Atlas, donde incluso estaban los montes que son como de Gibraltar. Sí, sí. Y luego pues todo el terreno pedregoso que había, que era difícil de seducir porque había baches ocultos en los cuales tenías que conducir con mucho cuidado porque si el coche se encontraba. Y luego pasar los wedges de arena. Eso sí que era bastante difícil, pero el Mini se defendió bastante bien y Nacho lo hizo muy bien porque es un coche que pesa poco y podía deslizarse entre esas wedges de arena, ¿no? Una cosa que yo he estado viendo, he estado documentando un poquito, viendo el vídeo de la prueba,
y he visto que había vehículos que llevaban una preparación bastante adaptada al terreno, suspensiones altas, neumáticos, vamos a decir, un diámetro superior para poder asumir los baches y las deformidades del terreno. Y me hacía cruces como no se quedaba el Mini empanzado, ¿no? Es decir, llegar a un wet de arena, te hundes y sal de allí, ¿no? Porque la arena toca el suelo. Eso es. La arena, bueno, es como en la nieve, ¿no? Desliza y llega un momento en el que el coche, por mucha velocidad por mucho gas que quieras meterle, al final el coche se hunde todavía más, ¿no? Entonces, la verdad es que la técnica es una técnica fácil porque consiste en ir moviendo el volante de izquierda a derecha, tampoco ir a una velocidad excesiva, con ir a una velocidad constante e ir moviendo el coche, la verdad es que desliza, porque el rollo es deslizar realmente. Que no se pare. Exacto. Entonces, a poco, simplemente con ir más o menos a una velocidad constante y moviendo el volante a izquierdas y a derechas, el coche desliza y sale de la arena. El problema está cuando te pones borrico y quieres salir de la arena rápido y pensando que no vas a empanzarlo, ¿no? Es ahí cuando te empanzas. Sí, en este punto era muy importante el reconocimiento previo del terreno. Era mejor pararse cuando veías un wedge de arena de estos y ver por dónde estaba el paso más interesante, porque al principio tirabas por la línea recta, pero luego si te movías a un lado a otro y perdías un poco de tiempo, veías que había un paso unos metros más allá, ¿verdad? Claro, sí. En este aspecto me gustaría que nos explicases si el vehículo lleva algún tipo de preparación específica, es decir, suspensiones, tipo de neumático, embrague, frenos. Mira, la verdad es que no. Lo primero consultamos con la organización, les dijimos que teníamos la idea de traer un Mini a la organización y nos dijeron que no había sido el primero. Entonces nos dijo que había un catalán que lo había hecho también el año anterior con un Mini, y entonces nos dijeron que a lo mejor sería interesante que nos pusiéramos en contacto con este catalán, con Enrique, que bueno, pues que el hombre además era ingeniero también industrial, que conocía mejor el automóvil, y entonces bueno, pues me puse en contacto con él y pedí un poco de asesoramiento. Y efectivamente lo primero que te cuenta es que hay que subir un poquitín el coche, hay que elevar la suspensión, no hay que cambiarle nada, simplemente hay que subirle un poco para que el coche sea un poco más alto. Luego los neumáticos, efectivamente, pues los neumáticos que lleva de serie son neumáticos lisos. Nosotros hemos metido unos neumáticos de tacos que efectivamente hemos tenido que pedir en Inglaterra, porque es el único sitio donde venden estos neumáticos para Mini de tacos. Y entonces eso, pues, hay que decirlo así, una pasta. Pero aparte de los neumáticos, pues bueno, luego estuvimos viendo un poco las páginas, los forofos, digamos, de Mini, porque nosotros tampoco somos grandes forofos nos gusta el motor, nos gusta el Dakar, nos gusta ver estas cosas, pero no somos... Yo soy un literato, vaya. Entonces busqué en internet un poco, pues y hablando con mi padre, que sí que es ingeniero, pues un poco viendo qué es lo más apropiado, ¿no? Entonces sí, efectivamente le hemos puesto un radiador de aluminio, y luego los tubos, le hemos cambiado, los tubos de refrigeración son tubos de silicona, que permiten una mejor refrigeración al coche. Y entonces, efectivamente, luego tiene pues, electroventilador que refrigera al radiador de aceite, y luego el lubricante y esencial los ganchos para poder amarrar las eslingas si te quedabas tirado. Entonces los ganchos venían de serie, o sea, las cosas, el coche ya viene de serie. Lo único que le hemos hecho ha sido mejorar lo que tenía de serie. Sobre todo lo más importante que hemos visto era pues, los tubos de silicona, que realmente es lo que mejora el coche, y evidentemente el radiador de aluminio, que también mejora mucho lo que es el rendimiento del coche. Pero más allá de eso, el coche está de serie. Te iba a comentar ahora, ¿los asientos también son de serie? Los asientos también son de serie, nada de buckets, nada de cosas raras. Al principio yo estaba un poco preocupado porque son un poco, es verdad que son incómodos, son incómodos que no veas. Así que dijimos, joder, ¿cómo lo podemos mejorar? Y entonces, bueno, pues mi mujer, buscando por Amazon, vio que había pues una especie de almohadilla, pues esta, la típica que llevan los taxistas. Sí. Y entonces dijimos, bueno, pues esto a lo mejor puede que nos venga mejor.
Y entonces pues cogimos la almohadilla para el conductor. El conductor, yo no. Pensando, la realidad es que pensábamos que íbamos a alternarnos en la conducción, pero ya metidos en faena, mi padre estaba muy bien, había cogido muy bien la orientación y lo estaba haciendo genial. Y yo pues me había cogido ya la pericia del coche, y entonces la verdad es que nos habíamos compenetrado en ese sentido muy bien, porque uno estaba una cosa y el otro estaba la otra. La pena es que efectivamente mi padre pues llegó un momento en el que el coche estaba ya narices, porque la verdad es que es incómodo, vaya. Muy duro y se notan las piedras en la espalda. Sí, se notan Bastante. De hecho, hubo una etapa que era todo piedras, que es donde se nos reventó un neumático. La sexta etapa era toda una subida de piedras, era todo pedregales, era un camino de concentración de piedras. Y es ahí donde rajamos una de las ruedas. Tuvimos que cambiarla, eso sin problema, pero sí que te das cuenta que al final llegas un poco cansado de decir tanta piedra, y además ya un poco agobiado porque dices, bueno, yo tengo que volver a España. Y el agua esencial. El agua, el termo con agua es fundamental. Sí, porque la temperatura, os iba a preguntar por la temperatura dentro. Pues la temperatura dentro del coche dependía de dónde estabas. Cuando estábamos en Herraldas, la temperatura era fría, y por las mañanas, muy fría. Muy fría. O sea, por las mañanas íbamos con la térmica, la sudadera y el polar. Y ya llegaban a las 12 de la mañana y te quitabas todo y te quedabas en camiseta. Pero por la mañana y por la noche las pasabas canutas. Para los aficionados que quieran ver el vídeo en la web de Uniride, verán esto que están comentando Ignacio, ¿no? Que cuando comienza la etapa van tapados como si estuvieran en el polo y a mitad van en camiseta, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué sucede aquí, no? Eso es, así es. Pero bueno, realmente nosotros no, o sea, difícil, si te digo la verdad, lo más difícil de toda esta aventura no ha sido correr el ride, no ha sido correr esta aventura. De hecho, es lo que más he disfrutado. Lo más complicado es llegar. O sea, mira, tuvimos una entrevista con un piloto del Dakar que vino al CEO, al instituto, a hablar con los alumnos, José Luis Álvarez, que es piloto del Dakar de motos. Y nos comentaba que lo más difícil del Dakar no era correr el Dakar, sino eran dos cosas. Primero, llegar al Dakar, y segundo, acabar el Dakar. Y efectivamente, llegar al Dakar, llegar a Uniride es lo que se hace complicado. Toda la preparación que supone, de los materiales que necesitas, la preparación que necesita el coche, te tienes que leer un poco, o sea, no puedes ir un poco con lo que, sin más, puedes hacerlo, pero si quieres más o menos disfrutar, pues tienes que, por lo menos un poquito tienes que leer. Pues eso es lo más complicado. Incluso encontrar los patrocinadores, encontrar gente que te quiera subvencionar estas pruebas, porque no es fácil. No. El tema de los patrocinios es la cosa más difícil que hay en el mundo. Sí, yo os quería preguntar, a nivel de preparación física, ¿hicisteis algo específico para...? Mira, buena pregunta. Mi director es atleta, vaya. Ya jubilado, bueno, ya retirado y tal, pero con sus alumnos hicieron diferentes rutinas de entrenamiento para pilotos, ¿no? Pilotos de cualquier tipo de carreras, de rally y demás. Y entonces nosotros los viernes decidimos seguir alguna de estas tablas que ponían los alumnos. Entonces nos íbamos al gimnasio, primero a la piscina, entonces hacíamos un poco de piscina, 1 hora de piscina, y luego la siguiente hora pues hacíamos un poco de preparación de gimnasio. Entonces los dos, más o menos, pues nos íbamos asesorando ejercicios que hacer en cuanto a lo que es de ganar, pues no masa muscular, pero sí un poco de fuerza, un poco de estar un poco, bueno, pues en forma, vaya, sí. Entonces somos de aguantar 10 horas dentro de un coche. Sí. Luego hay que cambiar las planchas, tirar de las eslingas, etc. Entonces, pues sí, hemos estado pues desde septiembre hasta enero, que es cuando empezaba pues yendo al gimnasio, pues una vez a la semana al gimnasio y a la piscina. Entonces sí, hemos estado intentando mejorar ese aspecto. Y una historia que igual no conocéis, que bueno, estamos trabajando para el próximo número de la revista, que es cuando han corrido padre e hijo una carrera. ¿No sois los primeros? No. Imagino que tampoco vais los últimos, pero es curioso
que a lo largo de la historia del motorsport existen hechos, vamos a decir, notables, ¿no? De padre e hijo corriendo. En este caso, uno de los más notables es vamos a sacarlo en el próximo número, que es Louis Roussier, que es un francés que corrieron padre e hijo las 24 horas de Le Mans, ¿no? Pero en este caso fue el padre el que llevó el volante, condujo 23 horas 40 minutos y le cedió el volante a su hijo para que diera las 2 últimas vueltas, ¿no? Es una historia muy curiosa. Después ha habido otras parejas también muy importantes en el mundo del motorsport, pero dentro de lo que era el ambiente de Uniride, que hay muchísima gente muy joven, chicos, chicas de todos los pelajes, ¿no? Por decirlo así. ¿Cómo os encontrabais allí en ese ambiente? Pues, Pues no, bien, porque yo lo que quería es que él fuese el protagonista, ¿no? Yo al principio pensaba también haber conducido un poco y tal, pero luego me di cuenta que lo mío era marcar el rumbo y que eso es donde yo estaba jugando el papel importante y que él iba progresando bastante, cada vez lo hacía mejor en pasar los hues de arena y en llevar el coche. Entonces, si eso funcionaba, si algo no está roto, no lo arregles. Entonces, esa fue una buena combinación. Y no, por lo demás, bien, dormíamos incluso en la misma tienda de campaña, que a mí me daba un poco de claustrofobia, pero bueno. Un trabajo adicional, ¿no? Cada día montar y desmontar. Sí, que tiene eso aquel montar la tienda de campaña, Pero bien, en las imágenes invito a que las veáis. Hay allí quien se enreda con el montaje de la tienda de campaña, no es una cosa sencilla. Pero luego además no todo es bonito, hay situaciones de riesgo auténtico y un poco, me acuerdo que una vez tuvimos que pasar una zona donde era todo un río de arena con una polvareda impresionante y a una velocidad interesante que no veías nada. Entonces, pues no. Al final decidimos salir al descampado y correr por la vereda que se iba mejor, porque podía ocurrir cualquier cosa. Otra se nos reventó el neumático, que también fue otra situación. Y luego ya a la vuelta, cuando volvíamos a España, pues una situación de un poco de desesperación. Ya habíamos acabado el rally y de pronto el coche... Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo llevamos el coche a España, no? O sea que hay situaciones. En otro mundo os quería decir, he visto muchas imágenes que los coches llevan ramas, todos los coches con ramas allí en la vaca. ¿Qué es esto? En la etapa maratón nosotros tenemos que acampar, digamos que todos los días durante cada una de las etapas. La etapa finaliza, digamos, en el campamento base, por así decirlo. Entonces cada campamento base tiene unas jaimas donde tienes los baños, tienes las duchas, tienes el comedor y luego tienes la zona de acampada donde nosotros tenemos que montar la tienda de campaña. En la etapa maratón esto no era así. En la etapa maratón, digamos que acondicionaron un área, buscaron un área, antiguo campamento en París-Dakar durante los años 80 y 90 que acababan las etapas en Merzuga, pues hay una zona que hay una especie de descampado muy bonito, es extraordinario, desértico total, rodeado de dunas, en donde bueno, pues, nos permitieron acampar. Entonces allí pues, la gente efectivamente se fue cuando acabó la etapa a buscar ramas para poder hacer la hoguera, vaya. Entonces claro, pues estábamos nosotros con nuestro equipo que era, pues suena chiste, era un equipo maño, un equipo castellano y un equipo catalán. O sea, era lo que es España, vaya. Sí. Y entonces pues nada, entre los maños y los catalanes, además gente muy maja, muy hecha para adelante, de decir, bueno, hacemos aquí una hoguera y montamos pues un campamento, vaya. Y entonces pues nada, hicimos ahí la hoguera, los chicos, los maños sobre todo, gente muy decidida, entonces hicieron ahí la hoguera y tal, y los catalanes también. Entonces, más o menos, digamos que hay una sensación de que nunca vas a estar solo.
A veces piensas que en el desierto a lo mejor te puedes perder o que puedes tener algún problema. En este sentido la organización tenía un geolocalizador en cada coche, entonces sabían perfectamente dónde estábamos. Y luego pues te obligaban a hacerlo prácticamente en grupo. Entonces el primer día que no conoces a nadie, pues dices, oye, te apañas con la gente y al final pues oye, sale un grupo majete. A nosotros tuvimos suerte porque salió un grupo muy majete, donde unos días tirábamos unos, otros días tiraban otros, entonces más o menos hacía una sensación de bien. Pero había una fecha, una hora límite de llegada al campamento. Y si no llegabas, pues ya venía el coche escoba y te recogía. Y algunos la organización tuvo que ir a buscarles unos cuantos kilómetros para allá porque se habían perdido totalmente. Había participantes de varias nacionalidades. Sí. Me ha parecido entender por cómo hablaban, ¿no? Pues mira, Portugal es siempre, bueno, yo creo que Portugal también tiene una relación con el motorsport muy potente y la verdad es que aquí había un montón de participantes de Portugal. De hecho, el ganador de la Uniride 2025 es un portugués. Entonces, bueno, pues por un lado estaba España, y estaba el organizador español que comentaba lo que iba a ser el briefing del día siguiente, nos iba comentando un poco lo que iba a ser la etapa con el roadbook, y luego automáticamente tenías al organizador portugués que también pues traducía lo que comentaba el organizador español. Entonces sí, había mucho portugués. Y luego pues algún francés que pues a lo mejor no había participado en las que organizan ellos, que también hay otras que organizan ellos, y también tuvimos estudiantes italianos que iban además muy bien preparados, pero yo creo que eran también de alguna ingeniería italiana, de estas mecánicas y tal. Entonces sí, teníamos un poco mezcla de nacionalidades. Muy bien. Tengo muchísima curiosidad porque me expliquéis una cosa, y es la frase que lleváis en la puerta de la derecha. Castilla miserable. Pues en la puerta del copiloto. Del copiloto, sí. La de Rudyard Kipling, es un poema. A ver, el coche lleva dos poemas, digamos, como si fueran dos leones a ambos lados, ¿no? Bueno, que viene a decir como, bueno, pues un poco lo que es a veces la identidad castellana, y por otro lado, pues un poema de Rudyard Kipling, que, bueno, pues es un poema que viene a hablar un poco de lo que es la resistencia, ¿no? Ante lo que es pues un poco la falta de apoyos a lo mejor, ¿no? Que puedas encontrar en algún momento dado. Es un poema que compone Rudyard Kipling a su hijo en la Primera Guerra Mundial, se titula If, y luego pues la frase que tiene miedo a la vida, tiene miedo a la muerte, pues es una frase que mi padre, que también es un literato, le gustaba mucho de este poeta modernista, se me iba al santo del cielo, T.S. Eliot. Entonces, bueno, pues también era un poco resumir un poco lo que ha sido este proyecto, ¿no? Como lo que es la resistencia por un lado, la ignorancia a veces que puede haber en Castilla, que la resistencia a veces del carácter castellano en apoyar empresas o proyectos que la verdad es que tienen valor y que son novedosos e inéditos y que a veces pensamos que son algo raro, pero que luego realmente tiene toda una fundamentación, ¿no? Y bueno, pues la última, quien tiene miedo a la vida tiene miedo a la muerte, pues es realmente una celebración de lo que ha sido este proyecto. Realmente, bueno, pues hay un riesgo como siempre, pero bueno, la vida es esto, ¿no? Un poco vivir. Y hubo una etapa que me acordé mucho de esa frase, la llevo en la mente. Muy bien, y hay una pregunta que tengo la obligación de haceros, porque pienso que si hay alguien que en un futuro se quiere involucrar en un proyecto de esta envergadura, tiene que saber hasta dónde tiene que llegar. Es decir, ¿me podríais decir aproximadamente, no necesito detalles, qué presupuesto tiene este proyecto? Tiene un presupuesto alto, no vamos a negarlo. Este es el principal escollo de todo este proyecto. Lo primero es encontrar un coche. Nosotros hemos comprado este coche, el Mini, forma parte de mis ahorros. Yo he estado ahorrando para comprarle pues 4 años. Pero una vez que le compras, hay que comprar un coche sano. Si no compras un coche sano, que no fue mi caso, porque claro, el coche pues costó unos 3.000 euros aproximadamente. Pero claro, el coche no estaba sano. Entonces eso implica
que tienes que por lo menos reparar lo que no esté sano. Me refiero a mecánica de motor, ¿no? Entonces a lo mejor hay que mirar qué es lo que le ha pasado en el motor. Entonces cuando si eso ocurre, pues ahí es donde tienes el gran agujero, que es la reparación del motor, que es donde se va realmente el dinero, ¿no? Pero realmente, si no cogiéramos un coche de esta envergadura y hubiéramos cogido, por ejemplo, el Corsa de mi padre, que es un Corsa del 86, pues realmente un coche de esos son 800 euros. Y luego lo que es cambiar los neumáticos, pues ya hemos comentado que son unos 1.500 euros, y luego lo que es la refrigeración, en total de piezas de refrigeración sonarán unos 500 euros. Entonces, aproximadamente, si no hay nada malo en el coche y no hay ningún rollo, y luego lo que es la inscripción en la carrera, que son otros 2.000 euros. Entonces, si no hay nada raro, más o menos en torno a unos 8.000, 9.000 euros, máximo 10.000, si te apetece poner algo más excepcional en el coche, puedes hacer este proyecto. ¿Qué pasa? Que yo para financiar este proyecto pues he tenido que pedir un préstamo, claro. He tenido que pedir un préstamo al banco, porque aquí nadie me ha puesto pasta. La realidad es esa. O sea, no hay ningún patrocinador que haya dicho, oye, te pongo dinero. Entonces, la verdad es que pues esto es lo que ha ocurrido. Es un empeño mío propio de hacer un doctorado y demostrar que es posible hacer una cosa diferente, pero la realidad es que quien ha sufragado los gastos de todas estas soy yo, claro. Pues parece mentira que las instituciones, ¿no?, de Castilla y León, que tienen aquí un ejemplo de cómo hacer formación y cómo hacer competición de otra manera, creativa y original, pues no apuesten por apoyar este tipo de proyectos que, vamos a decir las cosas como son, no es dinero, porque además la base para el proyecto ya está hecha y se puede aprovechar en ulteriores ocasiones, ¿no? Porque... Sí, sin duda, porque además, mira, una cosa que hemos visto que sí que es verdad que es de reconocer es primero darle las gracias al Museo del Automóvil de Salamanca, que es el que nos ha permitido mostrar este proyecto, también al Ayuntamiento de Villacastín, que también se ha volcado mucho con lo que ha sido, pues, por ejemplo, trasladar a los alumnos a Segovia, que el Ayuntamiento de Villacastín nos ha apoyado en eso, o incluso las camisetas que han creado los alumnos con el logo de la Sierra del Desierto, que también lo ha apoyado. Pero lo que es el grueso del proyecto, pues eso es algo que que he tenido que asumirlo yo, y que yo voluntariosamente lo lego a quien quiera. O sea, sobre todo, bueno, yo soy funcionario, entonces a mí lo que me importa es que dar a entender que lo que se hace desde la educación pública es algo de calidad. Entonces no me importa que otro instituto de FP me diga, oye, queremos hacer un proyecto, dinos cómo lo has hecho, o déjanos el mini que lo queremos. Pues estoy encantado de poder hacer ese tipo de colaboraciones, porque creo que bueno, es un servicio que damos a la ciudadanía. Completamente de acuerdo. Pues Ignacio, pues muchísimas gracias, enhorabuena por haber llevado hasta el final este proyecto. Creo que es un ejemplo que las instituciones deben tomar nota, no solamente apoyar, sino financiar, porque el apoyo se queda en una palabra y financiar normalmente se traduce en dinero, que es lo que hace que físicamente se puedan hacer las cosas, ¿no? Sí, sí, porque realmente también es justo decir que nosotros hemos contado para realizar estos proyectos siempre hay que pedir autorización, primero a la Dirección Provincial de Educación, a la que se ha pedido, y en segundo lugar a la Consejería de Educación, que también nos han permitido realizar un proyecto de este calibre. Otra cosa, bueno, es el apoyo financiero, que será otra cuestión, pero en primer lugar sí que es verdad que necesitamos ese apoyo por parte de las instituciones que nos digan, oye, para adelante. Muy bien, pues lo dicho, enhorabuena a los dos, también a vuestros alumnos, a vuestra familia, y, y disfrutarlo, porque yo creo que el resultado es como para publicitarlo. Y nosotros, de hecho, pues bueno, colgaremos el vídeo en nuestro canal y también vamos a dedicarle un espacio en nuestra revista, porque creo que es una forma diferente de enfocar lo que es el deporte del motor, que sirve además a la sociedad no solamente como divertimento, sino como forma de
formar tanto en lo técnico como en lo personal. Sí, bueno, yo me gustaría simplemente finalizar que el objetivo del proyecto nunca ha sido ir a Marruecos a correr un raid. El objetivo era, yo soy profesor y mi objetivo era demostrar que se puede hacer un proyecto en educación, que los alumnos que podemos mejorar el rendimiento de los alumnos y que podemos hacer algo diferente que no es difícil llevarlo a cabo. El RAID pues es pretexto. Sí, es la guinda que colma el pastel, vaya. Muy bien, pues espero que nos volvamos a ver en otro proyecto, sino como este, similar, que tenga como fondo el motorsport, y aquí estaremos nosotros como Límite Motor. Muchas gracias. ¿De acuerdo?